Embajador Licastro, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Usted es embajador retirado, mayor retirado del ejército y dirigente político, fue secretario político del general Perón. ¿Qué experiencia sacó siendo militar, diplomático y ahora siendo político? Bueno, en general son aplicaciones en las cuales el destino y la vida me llevó de lo que creo con sinceridad es una vocación patriótica. Mi primera profesión expresaba esa vocación nacional en el tema de la defensa, de la carrera de las armas. Fui retirado forzadamente porque me rebelé contra la dictadura entonces del general Onganía, perdí mi carrera y la continuidad de esa misma acción me llevó a viajar a Madrid a conocer al general Perón, que era nuestro referente, este grupo de oficiales rebeldes, digamos, democráticos, sanmartinianos. Los famosos tenientes peronistas. Exactamente, y de allí el general Perón nos honró con cargos importantes, tanto en la formación de los grupos técnicos del movimiento justicialista. Los comandos tecnológicos peronistas. Y en mi caso, como representante de la juventud, en el máximo organismo de conducción del movimiento, que era el Consejo Superior. Había 2 representantes por el partido político, 2 por el sindicalismo, 2 por la rama femenina y 2 por la juventud, cargo que compartí con un conocido dirigente ya fallecido, Rodolfo Galimberti. Pero yo me ocupé siempre de la generación que llamamos intermedia, no la más juvenil, menores de 30, sino intermedia entre 30 y 40 años, que era una generación que por las dictaduras que había tenido que sobrevivir no tenía mayor experiencia política. Entonces nos dedicamos a trabajar con esta generación que después produjo una enorme cantidad de dirigentes, muchos de los cuales alcanzaron grandes cargos relevantes. Exacto, y finalmente perdí esa posición por otra dictadura, que fue la de Videla, y en consecuencia, habiendo ingresado al servicio exterior y estando destinado primero en la ciudad de San Francisco, California. Como cónsul general. Exacto, y luego en Lima, Perú, quedé exiliado los 7 años hasta el año 83 y aproveché esas circunstancias para viajar por todo el continente latinoamericano de punto a punto, con publicaciones propias sobre liderazgo, conducción, organización, que en ese tiempo en América Latina eran poco menos que desconocidas, y que aquí en el justicialismo, gracias a la acción docente del general Perón, nosotros llevábamos por lo menos una delantera de una generación. Así que lo mío es una sola vocación que tuvo estas 3 aplicaciones, y estoy contento porque en mi último cargo, hasta el 31 de diciembre del año pasado, pude ejercer las 3, porque siendo jefe de la delegación argentina ante la Junta Interamericana de Defensa, pude ejercer la función diplomática, es un cargo diplomático, militar, porque es un cargo diplomático militar, y político, porque la política gobierna de algún modo tanto el brazo militar como el brazo diplomático, que son los 2 instrumentos fundamentales de la defensa exterior de un país. ¿Cuáles son los aportes para la política de suma del ejército y de la diplomacia? Bueno, yo creo que son 2 carreras absolutamente complementarias. Cuando uno estudia la vida de algunos personajes, ve que en forma explícita o implícita, terminada su carrera militar, tuvieron una expresión diplomática. En el caso nada menos que el padre de la patria, José de San Martín, estando exiliado, no dejó de hacer acciones, dado su prestigio en el mundo europeo occidental de entonces, Bélgica, en Francia, sobre Inglaterra, a favor de la Argentina. Él se oponía al neocolonialismo francés y al neocolonialismo inglés. Fue defensor de la política soberana nacionalista de Rosas. Y Rosas le ofreció más de una vez
el cargo de ministro, en ese tiempo eran ministros plenipotenciarios, lo que serían hoy embajadores, ante el gobierno justamente del Perú, que San Martín rechazó por decir que él, su vocación preponderante era la vocación militar y que ofrecía incluso, en un ofrecimiento concreto a San Martín, de viajar a la Argentina para ayudarlo a Rosas en su lucha por la defensa nacional. Bueno, sin ser tan prestigiosos, otra serie grande de oficiales que perdieron su carrera, la continuaron en la carrera diplomática porque digo que tiene el punto de encuentro de lo estratégico político, lo estratégico militar y lo estratégico en la política exterior, que en un punto es una sola cosa. ¿Se lo recuerda usted cuando fue secretario político del general Perón? ¿Qué significó estar junto al lado de Perón? ¿Qué lo impactó de él? Bueno, para mí, cuando la gente, el ciudadano común dice San Martín Rosas Perón, a veces lo dice en forma más consciente, porque ha leído, ha escuchado, y a veces lo dice en forma más afectiva, sentimental, pero está diciendo una gran verdad. San Martín tiene su continuidad en Rosas, cada uno con sus defectos, y estos dos con el general Perón, que vino a cumplir en una etapa prácticamente contemporánea objetivos nacionales y continentales de estos ilustres próceres que lo precedieron. Entonces yo decía un poco figuradamente y un poco en serio que yo, que no había podido conocer a San Martín, no había podido conocer a Rosas, pero no era la síntesis. Al conocerlo a Perón tuve la sensación de que habrá tenido otro argentino en otros años de estar en presencia del gran hombre, sin discusión, como fueron estos tres grandes personajes. Y tengo una anécdota muy linda, porque una vez el general Perón, en una mesa chica que estábamos hablando, yo enfrente de él se comparó, obviamente, con San Martín y Rosas, y extendiendo las manos hacia el borde de la mesa donde estaba yo, dijo: San Martín no pudo regresar a su exilio. Después las acercó a la mitad de la mesa y dijo: Rosas tampoco. Y ya después, señalándose de este lado de la mesa a sí mismo, con una clara conciencia de su rol histórico, dijo: pero yo voy a regresar por los dos, por los tres, y voy a regresar porque tengo más vergüenza social que temor de lo que me pueda pasar. O sea que con gran humildad, ese argentino, que se llamó a sí mismo un león herbívoro, un general pacifista, un hombre desencarnado, más allá del bien y del mal, de amores y odios y pasiones que son las propias de las luchas partidistas, ya viendo en otra perspectiva histórica, él hizo esta comparación, sin perjuicio de la cual se abrazó con los adversarios políticos, como el caso de Balbín, y no echó a un solo oficial del ejército, ni siquiera a los que habían sido continuidad de los golpes gorillados. Hay una frase histórica: entre la sangre y el tiempo se quedaba con el tiempo. Exacto, y demuestra eso, su vocación pacifista. Exacto, pero que Perón la basaba, no era tampoco el pasaje del tiempo en una forma pasiva, sino que era una forma dinámica por la educación. Y en todos los lugares usted lo ve, hoy mismo los retrocesos en lo que fue la Revolución Rusa, que ahora están en un capitalismo de Estado o privado desbordado, con crímenes económicos que parece el Chicago del año 1920, lo ve con la propia Revolución cubana, que está regresando sobre la Iglesia, está devolviendo prisioneros, digamos, políticos, y bueno, en la España de Franco y en los socialismos, usted ve que si no se ha avanzado como cultura nacional